mamá y mi hermana hicieron una fiesta en la casa que mi papá me dejó. Pensé que te habías mudado, sonrió mamá con aire de suficiencia, y luego dijo, solo ayuda a servir, ¿ok? No dije nada. 2 días después, estaban llorando, afuera de mi puerta. Volví un lunes. Lo recuerdo porque el avión aterrizó justo después del amanecer, y para cuando llegué a los escalones de mi apartamento, la luz del sol ya se había derramado sobre los ladrillos, como si alguien hubiera puesto pan de oro en cada esquina. Debería haberme sentido como en casa. Pero en el segundo en que abrí la puerta, supe que no se suponía que yo estuviera allí. Había música, pero no del tipo que se baila, un tamborileo bajo y constante, un murmullo de voces, y un olor a algo terroso, como salvia o cedro, pesado en el aire. Entré y me congelé. Mi sala de estar se había transformado en un círculo sagrado. Decenas de mujeres, algunas descalzas, otras con chales de lino, estaban sentadas con las piernas cruzadas sobre cojines de suelo, dispuestos alrededor de un altar iluminado con velas. Cuencos de lavanda seca y hierbas se encontraban en bandejas que solían contener mis libros. En la pared donde había colgado la foto enmarcada de mi padre, había un estandarte impreso que decía, ceremonia de bendición para Kelsey, futura madre, luz de nuestro linaje. Kelsey Blake, mi hermana, 2 años menor que yo, más ruidosa por instinto, y siempre alguien que tenía la habilidad de hacer que las habitaciones giraran a su alrededor sin pedirlo. Estaba sentada en el centro del círculo, el vientre redondo bajo un vestido blanco vaporoso, una corona de eucalipto en la cabeza. Parecía haber encontrado su trono, y estaba sentada en mi cojín de meditación. No había visto a Kelsey en más de 2 meses. La última vez que hablamos, me había enviado un mensaje de texto, avísanos cuando regreses de Seattle. Espero que todo vaya bien. Eso fue hace 6 semanas, mientras yo ayudaba a cuidar a la madre de mi difunto novio en el hospicio. Una tranquila despedida para una mujer a la que había llegado a amar, y ahora parecía el último momento de tranquilidad que tendría en mucho tiempo. Nadie me notó al principio, o quizás sí, y simplemente no reaccionaron. Me quedé en la entrada con mi equipaje de mano todavía en la mano. Una mujer a la que no reconocí levantó la vista y sonrió suavemente, como si yo fuera una invitada más. Susurró, zapatos fuera, cariño. Luego volvió al ritual. No me moví. Entonces mi madre, Marjorie Blake, apareció de la cocina. Pendientes de perlas, blusa impecable metida en pantalones que decían, anfitriona con buenas intenciones. Me miró una sola vez, luego se acercó. Simplemente acéptalo, dijo suavemente. De todos modos, no estabas usando el lugar. Tomó un paño doblado del mostrador y me lo entregó. No lo tomé porque de repente no podía recordar cuánto tiempo llevaba esto sucediendo. Cuánto tiempo llevaban reuniéndose aquí, en el lugar que mi padre me dejó. Cuánto tiempo mi nombre había dejado de estar en la puerta, incluso si el contrato de alquiler decía lo contrario. No hablé. No me quité los zapatos. Simplemente pasé junto al círculo de mujeres que murmuraban y me dirigí por el pasillo, arrastrando mi equipaje de mano detrás de mí, como un hilo que todavía me conectaba con algo real. La puerta de mi dormitorio estaba medio abierta. Olía a talco de bebé y aceite de lavanda. Cuando entré, se me cortó la respiración. La estructura de mi cama estaba empujada a una esquina, despojada. Las paredes estaban forradas con cajas apiladas, etiquetadas con marcador rosa, recién nacido, 0 a 36 meses, biberones, toallitas. Un cochecito plegado se apoyaba contra la ventana. En mi estantería, al menos donde solía estar, ahora había una fila de cubos para pañales y piezas de extractores de leche, algunas todavía en su empaque. Ni siquiera habían intentado que fuera temporal. Esto no era un rincón de almacenamiento. Esto era una sala de suministros para bebés. Dejé mi maleta lentamente, luego abrí el armario. Se había ido. Todo. Mis blusas, mis pañuelos, la chaqueta que usé el día que murió papá, reemplazados por bodies y juguetes de peluche. Lo único que quedaba en el estante superior era una caja etiquetada Lauren viejo escrita con la letra de mi madre. La bajé y la puse sobre la cama despojada. Dentro había fragmentos de quien yo solía ser. Un par de diarios gastados, uno con el lomo agrietado por el uso, el otro todavía medio lleno.
Mi copia de las cosas que llevaron, la que tenía las notas amarillas que mi padre me dejó cuando le dije por primera vez que quería ser escritora. Y en el fondo, un sobretamaño carta, sin sellar pero aún cerrado. Lo reconocí antes de tocarlo. El sobre era blanco hueso, grueso, con mi nombre escrito con la letra afilada y cuadrada de mi padre. Lo había dejado en la mesita de noche para guardarlo mientras estaba fuera. Su última carta para mí, escrita una semana antes de su cirugía de corazón. Nunca terminé de leerla. Me dije que esperaría hasta estar lista. Y ahora estaba en una caja, entre bolígrafos viejos y papeles de impuestos. Pegada al exterior de la caja había una pequeña nota adhesiva amarilla. Decía, destruir. La miré durante mucho tiempo, no porque no entendiera, sino porque lo entendí perfectamente. En la habitación contigua, alguien se rió, una carcajada profunda y resonante, del tipo por el que Kelsey era famosa. Podía oír el tintineo de los vasos, un asombro colectivo del grupo mientras alguien abría un regalo. Estaban celebrando una nueva vida. Y justo aquí, en esta habitación tranquila y vacía, la mía había sido empaquetada como si no importara. Esa noche, no pude dormir. El apartamento estaba silencioso de la manera más extraña, como si le hubieran enseñado a respirar sin mí. Me senté en el borde de la cama despojada, con la carta de mi padre sin abrir en mi regazo, mientras los ecos amortiguados de voces y risas aún pulsaban a través de las paredes. Estaban brindando por Kelsey, cantando bendiciones, pasando té de hierbas como si fuera agua bendita. No pertenecía a nada de eso. Pero este lugar, estas paredes, este suelo, me habían pertenecido. De eso estaba segura. Encendí mi portátil, con los dedos temblando más de lo que esperaba. El wifi todavía estaba conectado a mi nombre, Blackett 5G. La última cosa que no había sido renombrada. Abrí mi correo electrónico. En la parte superior de la bandeja de entrada había un mensaje de la compañía administradora del edificio. Había sido reenviado desde mi portal de inquilinos 2 semanas antes, etiquetado como acción requerida. No lo había visto hasta ahora. Asunto, verificación de transferencia de ocupación, unidad 3B. Hice clic. Dentro había un PDF escaneado de un formulario de solicitud de cambio de inquilino. Listaba a Kelsey Blake como ocupante principal, a Marjorie Blake como contacto secundario del hogar, y la razón del cambio, el inquilino original ha desocupado. Inlocalizable por más de 30 días. Había una firma al final. La mía. Inclinada. Descuidada. No era mía. Miré la curva de la L, el gancho torpe en la B. Era una mala imitación, como si alguien hubiera intentado copiar mi firma de memoria y no se hubiera tomado el tiempo de hacerlo bien. Pero había sido suficiente para que el formulario pasara el procesamiento inicial. Si no hubiera abierto ese correo electrónico, podría haber pasado. Habrían presentado documentos de seguimiento. Habrían cambiado el contrato de alquiler, quizás incluso se habrían movido hacia una transferencia de propiedad total si hubieran seguido presionando. Y entonces, legalmente, yo realmente ya no habría tenido una llave. Mi estómago se enfrió. No por traición. La traición requiere sorpresa. Esto no fue un desliz. Esto no fue un malentendido. Fue una jugada. Mientras yo había estado en Seattle, cepillando el cabello de una mujer moribunda que una vez me llamó la hija que nunca tuvo, mi propia familia había estado reescribiendo el guión de mi ausencia, convirtiendo mi silencio en consentimiento, mi quietud en rendición. La caja con mis diarios todavía estaba a mi lado. Bajé la mano y saqué el que tenía el lomo roto. Dentro, en la primera página, estaban las palabras que escribí a los 21 años, mi voz importa, incluso si tiembla. Miré esa línea hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego tomé aire. No uno grande, solo lo suficiente para calmar el temblor porque ahora sabía que no solo se estaban mudando, me estaban mudando a mí. No estaba segura de que me despertó, el cambio de luz, el silencio que se hacía más profundo, o simplemente el peso de esa firma. Me quedé en la cama, mirando el sobre de mi padre como si pudiera abrirse solo. No lo hizo, así que lo hice yo. El papel dentro era grueso, a la antigua, del tipo que solo usas cuando sabes que las palabras importan. Lo fechó en la esquina superior derecha, 2 semanas antes de su cirugía. No me había dicho que estaba escribiendo nada,
Solo dijo, lo encontrarás si lo necesitas. La carta no era larga. Hablaba del apartamento, de cómo lo había comprado años atrás en secreto, con dinero que nunca le dijo a mi madre que había guardado. Como quería que uno de nosotros tuviera algo intocado por las decisiones de los demás. Me había elegido a mí. Tú ves cosas, escribió, incluso cuando nadie está mirando. Esa es una fortaleza que yo nunca tuve. Dijo que sabía que mamá no entendería, que lo llamaría poco práctico, que incluso podría intentar equilibrarlo más tarde, como siempre hacía. No dejes que te convenza de que estás siendo egoísta, escribió. Ese es su truco. Siempre lo ha sido. Me senté con la carta en mis manos, las palabras sangrando en mí como tinta en agua, y recordé. El día después de su funeral, mientras la gente aún traía cazuelas y condolencias, mi madre encontró el sobresellado y me lo devolvió. Se acercó y susurró, guarda eso, Lauren. No tomes grandes decisiones ahora mismo. Lo dijo como una amabilidad, como una advertencia. No había leído la carta entonces. Solo asentí y la metí en un cajón. Había pasado años haciendo eso, metiendo partes de mí en cajones, esperanzas, planes, reacciones, incluso las palabras que quería decir, pero para las que no encontraba aire. Mi madre nunca necesitó levantar la voz. Ella cultivaba el silencio. Lo hacía parecer razonable. Esto no era nuevo. Era solo la primera vez que lo ponía por escrito. Volví a mirar la caja, la nota adhesiva que decía destruir. Y por primera vez en mi vida adulta, no me sentí insegura. No sentí la necesidad de explicar o preguntar si estaba siendo demasiado dramática. Doblé la carta suavemente, la volví a colocar en el sobre y me levanté. Mi padre me había dejado algo. Ahora era el momento de conservarlo. A la mañana siguiente, llamé a una abogada. No a alguien de la familia. No al tío Greg con sus suspiros cansados y su ya sabes cómo se pone tu madre. Encontré a una mujer llamada Elaine Chin que se especializaba en derecho sucesorio y disputas de inquilinos. Ella no preguntó por qué esperé tanto tiempo. Solo pidió los documentos. Le envié por correo electrónico la escritura, la copia del fideicomiso que me había dado mi padre, y la falsificación escaneada. Ella me devolvió la llamada en 2 horas. No tienen base legal, dijo. Usted es la única titular. No hay subarriendo, no hay papeles de transferencia. Si quiere cambiar las cerraduras, hágalo hoy. Así que lo hice. Para el mediodía, un cerrajero había reemplazado cada ojo de la cerradura. Vi cómo las viejas llaves caían en una bolsa de lona. 3 pequeños dientes ya no afilados. Luego me moví por el apartamento caja por caja, recogiendo todo lo que no me pertenecía, el altar en la sala de estar, la almohada de lactancia en la cocina, la pila de impresiones del plan de parto de Kelsey pegadas a la nevera. Las empaqué cuidadosamente sin romper ni tirar, porque no necesitaba gritar para ser clara. Alineé las cajas en el pasillo, justo fuera de la puerta. 6 de ellas. Tomé una foto, no para publicar, sino para recordar. Luego abrí nuestro grupo familiar de texto. No había escrito en él desde abril. Mensaje, el apartamento ya no está disponible para su uso. Sus pertenencias están en el pasillo. No vuelvan a entrar. Hablo en serio. Sin emojis. Sin despedida. Solo un límite en blanco y negro. Mi teléfono se encendió al instante. Lauren, ¿qué diablos? ¿Dónde está el bolso de mamá? No puedes hacer esto. Kelsey está embarazada. Y finalmente, de mi madre, te crié mejor que esto. Esa me hizo reír. Una risa silenciosa, amarga, como el aire escapando de una habitación sellada. Puse el teléfono boca abajo. Luego fui a la cocina, herví agua en la tetera que compré el día que me mudé, y la vertí sobre una sola bolsita de té de jazmín. El aroma subió lentamente, rizándose alrededor del silencio. No olía a aceite de lavanda. Olía a algo que me pertenecía. Regresaron 2 días después, no con llaves. Ya no las tenían, sino con los puños en la puerta, las voces lo suficientemente altas como para que se oyeran por el pasillo sin llegar a ser un espectáculo completo. Las observé por la mirilla.
Mi madre, Marjorie Blake, llevaba sus pantalones planchados y sus perlas de domingo como si esto siguiera siendo una visita a la iglesia. Kelsey se apoyaba en la pared, una mano sobre su estómago, la otra sosteniendo un teléfono como si pudiera invocar la compasión. Su prometido revoloteaba detrás de ellas, frotando pequeños círculos en su espalda como si ella fuera la víctima. No abrí la puerta. En cambio, me puse mis AirPods y dejé que Billie Holiday me cantara a través de sus golpes. Se quedaron más de una hora. Cuando salieron del pasillo, apestaban a perfume y resentimiento. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Rachel, mi prima, la única de la familia que alguna vez había dicho la verdad en voz alta. Ella escribió, ¿estás bien? Están diciéndole a todo el mundo que perdiste la cabeza. Que Seattle te cambió. ¿Que estás drogada? Casi se me cae el teléfono. Ahora, no solo era cruel. Era inestable. Más fácil de desacreditar que de confrontar. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era el tío Greg. Siempre hablaba en un tono reservado para juzgados y ataúdes. Tu madre está muy dolida, empezó. ¿No puedes ser un poco más comprensiva? Cerré los ojos. ¿Te dijo que organizó una ceremonia de bendición en mi casa sin preguntar? Pregunté. ¿Que tiró mis diarios? ¿Que falsificaron mi nombre? Hubo una larga pausa en la línea. Luego, la familia comete errores. Esa frase de nuevo, ese estribillo cansado y venenoso, la familia comete errores. La familia significa perdón. La familia primero. Pero nadie me preguntó nunca qué necesitaba. Nadie preguntó por qué me fui en primer lugar. No fui a Seattle por un trabajo. Fui porque estaba cansada de ser la fuerte, la que no se molesta, la que siempre cede. Pero sí me molestaba. Me molestaba más de lo que jamás entenderían. Y esta vez, no iba a ceder. No quería vivir en una fortaleza. No estaba construyendo un muro para mantener a la gente fuera. Estaba tratando de recordar cómo se sentía pertenecer a algún lugar. Así que, empecé con la cosa más pequeña. Todavía era dueña de la vela. Estaba escondida en el fondo del cajón de la cocina, detrás de palillos chinos sin usar y velas de cumpleaños medio derretidas. Jazmín y sándalo, la que solía encender cada domingo por la tarde antes de que comenzara la semana. La coloqué en el alféizar de la ventana y encendí la mecha. El aroma era suave, familiar, mío. Luego llamé a un equipo de limpieza. Vinieron a la mañana siguiente, 4 mujeres con camisas azul oscuro y guantes, armadas con herramientas que nunca había tenido y energía que no podía convocar. Se movieron como cirujanas, limpiaron el aceite de lavanda de las paredes, limpiaron la puerta de la nevera donde las huellas de manos pegajosas permanecían en un débil color rosa. Aspiraron la alfombra en líneas largas y rectas, sacando la confeti de la fiesta que se había anidado profundamente en las fibras como si perteneciera. Cuando se fueron, el espacio estaba hueco de una manera que no se sentía vacío. Se sentía abierto. Volví a pintar las paredes. Nada dramático, solo un blanco limpio que capturaba la luz de la mañana, como mi padre siempre decía que debían ser las buenas habitaciones. Volví a colgar su foto en el pasillo, junto a la estantería que reconstruí desde cero. Sus gafas de lectura ahora estaban encima, intactas, pero no olvidadas. Luego llamé a una diseñadora, no por lujo, sino por significado. Ella escuchó mientras le explicaba lo que quería, un espacio tranquilo, un lugar para escribir, para reunirse, para recordar. Me preguntó si quería volver a alquilarlo, pero yo negué con la cabeza. Quiero que sea un estudio, dije, para mujeres que han sido borradas. Ella no preguntó qué quería decir. Solo asintió. 2 semanas después, el espacio estaba listo. Había estanterías forradas con poesía de mujeres que habían sobrevivido a cosas de las que nunca hablaron, una mesa con sillas dispares que invitaban a la conversación, no a la jerarquía, una cesta junto a la puerta con zapatillas de todas las tallas. Lo registré como una organización sin fines de lucro. Lo llamé la habitación silenciosa. No porque fuera silenciosa, sino porque era sagrada, porque era el primer lugar que había conocido donde el silencio no significaba rendición. Y cuando me senté en el centro de esa habitación, sola, con jazmín en el aire y nadie pidiéndome que me encogiera, me di cuenta de que no había reconstruido el apartamento.
Me había reconstruido a mí misma. El mensaje llegó como sabía que lo haría. Era un mensaje de voz de mi hermana Kelsey. Su voz azucarada con el tipo de dulzura que siempre llegaba justo después de que se había hecho daño. Hola Lauren, solo me preguntaba si podríamos pasar unas horas. Nosotros, dejamos el Moisés y algunos de los regalos. Mamá dijo que entenderías. Miré la pantalla, impasible. ¿Entender qué? ¿Que se suponía que debía abrirles la puerta de nuevo? ¿Que podían borrarme, luego tocar el timbre y esperar la alfombra de bienvenida? No respondí. En cambio, fui al armario y saqué lo único que no había devuelto, tirado o donado, el libro de visitas de la ceremonia de bendición. Había estado en el fondo de una caja, encajado entre velas votivas sin usar y un globo medio desinflado. Lo llevé a una imprenta local, hice que las páginas fueran encuadernadas de nuevo en cuero negro, con bordes afilados y limpios, sin adornos. En la contraportada, escribí con tinta: por cada vez que intentaste borrarme de mi propia vida, aquí tienes un recuerdo del último día en que lo lograste. Coloqué el libro en una caja de cartón lisa. Sin nota, sin explicación. Luego conduje hasta la casa de mi madre. No toqué el timbre. No llamé a la puerta. Dejé la caja en su porche y me fui. Para cuando regresé a casa, el administrador del edificio me detuvo. Señorita Blake, dijo, esa mujer de la que nos advirtió. Volvió a aparecer. Las imágenes de seguridad mostraban a mi madre de pie frente al ascensor, sosteniendo el libro de visitas como si le quemara en las manos. No pidió que la dejaran subir. No dijo una palabra. Solo miró a la cámara. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Dejaron de venir. No más golpes. No más mensajes de voz disfrazados de disculpas. No más invitaciones de última hora a reuniones a las que nunca se suponía que perteneciera. Solo silencio. No publiqué nada al respecto. No le envié un mensaje de texto a Rachel. Ni siquiera encendí la vela esa noche. Solo me quedé junto a la ventana con un vaso de zumo de naranja y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor como un abrigo suave que no había usado en años. Por primera vez en mucho tiempo, no me sobresalté cuando sonó el ascensor. No me tensé con los pasos en el pasillo. No estaba esperando la próxima violación. La puerta permaneció cerrada y siguió siendo mía. El administrador del edificio dijo que mi madre no había regresado desde el día del libro de visitas. No presentó una queja. No hizo seguimiento. Dijo que simplemente se fue. Y de alguna manera, ese fue el mensaje más claro que jamás había enviado. Ni una rabieta, ni un espectáculo, simplemente se fue. Me quedé en el balcón esa noche, la ciudad parpadeando silenciosamente debajo de mí como si estuviera respirando por mí. Y susurré una sola vez: no a nadie, no para nadie, esto es mío ahora. 3 semanas después, recibí un último mensaje de Kelsey. Era una foto de ella de pie frente a la antigua casa de nuestra madre, con las llaves en una mano y el bebé en la cadera. El pie de foto decía: ¿adivina quién se muda? Pasa si quieres ver a tu sobrina alguna vez. Pregunta por ti. Miré la pantalla por un largo momento, no porque la extrañara, sino porque una pequeña parte de mí todavía quería ser extrañada. La bebé se parecía a nuestro padre. Mejillas redondas, ojos afilados, algo tácito en la forma en que se inclinaba hacia adelante como si estuviera tratando de entender a la persona que sostenía la cámara. Sentí un tirón, no lo suficiente como para darme la vuelta, solo lo suficiente como para reconocer que el hilo todavía estaba allí, delgado y distante, y ya no enredado en mi garganta. Le respondí: dile que su tía la saluda, y que siempre está en mi corazón. Luego bloqueé el número, no por ira, no para borrarla, sino para proteger la quietud que finalmente había ganado. Serví otro vaso de zumo y me apoyé en el mostrador, descalza, con el pelo sin cepillar, sin que nadie esperara nada de mí. Afuera, el sol estaba saliendo. No fue dramático. Simplemente llegó como un hecho. Del tipo que dejas de dudar una vez que has vivido suficientes finales. Cerré los ojos y no escuché nada. Y en esa quietud, escuché todo lo que necesitaba.